Hola Gustavo, ¿qué tal? Muy ¿Qué bien, tal estás? muy bien. Bueno, me gustaría que te presentaras para que sepa un poco quién eres y por qué te he elegido a ti como profesional de la innovación educativa. Bueno, muy bien. Pues nada, yo me llamo Gustavo Martín y soy coordinador de área del Departamento de Atención a la Diversidad en Fundación Intras, en Valladolid. Fundación Intras es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja sobre todo con personas con enfermedad mental y también trabaja con personas mayores y jóvenes con problemas de conducta y dificultades de aprendizaje principalmente. Y mi labor, pues un poco es coordinar tanto programas de educación formal, como son los programas de cualificación profesional inicial, enfocadas para alumnos con necesidades especiales, y coordinar un centro de día de personas con enfermedad mental. Y también un poco llevar el tema de ocio, enfocado sobre todo desde una perspectiva de un ocio que sea útil para estas personas a través de aprendizajes no formales e informales. Muy bien. He preparado unas preguntillas básicamente para poder analizar tanto los beneficios como las dificultades que puedes encontrarte a la hora de incorporar innovaciones en el centro, ¿no? Entonces, quisiera que me hablaras un poco desde tu propia experiencia y para empezar, pues bueno, ¿qué consideras tú como innovación educativa? Bueno, nosotros como tenemos un perfil tan variado, el tema de la innovación educativa un poco te lo voy a decir un poco desde el punto de vista que lo veo yo. Yo lo veo un poco en realizar cambios, cualquier tipo de cambios que posibiliten o mejoren un poco el aprendizaje que tienen estas personas, ¿no? Tanto los jóvenes como los adultos. Y dentro de estos pequeños cambios o grandes cambios, que nunca se sabe, generalmente los pequeños son más fáciles de aplicar, los grandes suponen casi siempre una alta inversión económica, por lo general, ¿no? Pero bueno, dentro de estos cambios también incluimos la perspectiva del error e intentar entender el error como algo beneficioso y productivo. Muchas veces hay que intentar innovar y te arriesgas a hacer pequeños cambios y hay veces que salen bien, pero hay veces que salen mal. Entonces, cuando salgan mal, también es un punto interesante para innovar desde el error, ¿no? Y bueno, eso creo que también es importante, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Cualquier cambio que te ayude a mejorar y sobre todo que facilite un poco el proceso de aprendizaje. Ya un poco así metidos en materia, para situarnos un poco, sí que me gustaría que me contaras así en líneas generales los obstáculos que te hayas encontrado en alguna de las innovaciones que hayas realizado y también por parte de quién. Uh -huh. Bueno, sobre todo el tema de a la hora de tú querer innovar o de proponer cosas nuevas. Generalmente cuando desde la fundación intentamos hacer nuevas propuestas, generalmente siempre tienen buena acogida. Encontrarte dificultades, pues puede ser un poco, a veces un poco por lo estricto, sobre todo en los programas formales, por lo estricto de los currículums que están definidos. Tienes cierta flexibilidad, pero te tienes que adaptar a una serie de contenidos y a una serie de líneas de actuación que muchas veces con el cambio social y con las características especiales de los colectivos con los que trabajamos desde la Fundación, muchas veces que no coinciden exactamente, pero te tienes que ceñir a ellos. Puede ser un poco la dificultad que nos podemos encontrar, pero por otro lado, también tener estas dificultades y estos obstáculos lo que te hacen es ser un poco más creativo, ¿no? Entonces, ¿cómo te puedes adaptar a ser a esa línea tan estricta de actuación y al mismo tiempo y poder intentar hacer estas innovaciones con estos colectivos? Bueno, te hace que le des un poco más de vuelta al coco y que busques alternativas. Así que bueno, por otra parte, que te pongan obstáculos también es productivo, ¿eh? Desde nuestro punto de vista, te ayuda un poco a superarte. Te ayuda un poco a superarte.
Y puede ser un poco la línea por donde más se encuentras, ¿no? Un poco cuando tienes que ceñirte a cuestiones que ya están definidas de antemano y que pueden cambiar, porque la dinámica social está cambiando, las características de las personas con enfermedad mental son muy volubles, pueden ir cambiando de un día a otro, viene un chico con unas características, pero viene otro que tiene otras totalmente distintas. Entonces tienes que ir adaptando e intentando facilitar a esos jóvenes estas herramientas o las cosas que tú quieras implementar. Entiendo que, bueno, que estas trabas, estas dificultades, en vez de desanimarte, siempre ayudan a hacerte más fuerte, ¿no? Incluso más creativo a la hora de proponer cambios. Sí, sí, hay que verlo así, ¿eh? Yo creo que es una, al final te tienes que ver, sentir con ese impulso, ¿no? De decir, bueno, hay un obstáculo o te tiras para atrás o lo intentas superar. Y creo que es hasta más divertido, ¿no? Buscarle las vueltas a los obstáculos, más que Y el que obstáculo. Sí. luego la satisfacción también será mayor, claro. Sí, bueno, va un poco relacionado con el tema de la capacidad de entender la frustración de cuando propones algo y no funciona y saberla gestionar. Innovar, hay mucha gente que innova. Lo que pasa es que hay veces que cuando las innovaciones no dan sus frutos, pues hay gente que se aparta o hay gente que se queda parada o hay gente que hace el testigo, ¿no? A nosotros siempre nos ha gustado darle una vuelta de tuerca y bueno, afortunadamente tengo un equipo de profesionales que van mucho por esa línea, ¿no? Y son bastante creativos y sí que proponen y sí que dan alternativas. Entonces es interesante, sí, sí. Bueno, entonces, profesorado y directiva entiendo que siempre, pues, bueno, te apoyan en las ideas, pero ¿el alumnado y los familiares aprueban estas ideas o son quizás un poco más reacios y se aferran más a un poco a la educación de siempre, ¿no? Que igual tenemos miedo a veces a el qué pasará, saldrá bien, mi hijo aprenderá con esta alternativa nueva. Ujú. Bueno, en cuanto a profesorado y directiva, no es que estén de acuerdo, es que me lo exigen. O sea, es una cuestión de avance y de frescura en la entidad, ¿no? En cuanto a los alumnos, yo te diría que generalmente como ellos vienen de un entorno en el que generalmente traen una sensación de fracaso y sobre todo de estar apartados y de ver que no superan, cualquier, cualquier cosa que les propones nueva y que ellos ven que avanzan, ellos la reciben súper bien. Entonces eso es un elemento motivacional muy importante para el trabajo con estas personas. Y las familias hay un poco de todo. Hay familias que están de acuerdo, hay familias que cualquier cosa que le propones te dicen que tires para adelante y hay familias que te dicen que te ciñas a lo que tienen que hacer y que ellos tienen su manera de entender las cosas y te tienes que ceñir a esto, ¿no? Pero pasa con todos, ¿eh? No solamente con alumnos con necesidades especiales, pasa con los alumnos normalizados. Entonces, bueno, también tienes que ser innovador a la hora de tratar con las familias y saber un poco qué esperan de ti para tú intentar proponerles lo que a ellos les puede cuadrar y de una manera que a ti también te cuadre para impartirlo, ¿eh? Porque es muy importante que tú cuando estés dando formación o estés enseñando o estés facilitando a una persona un aprendizaje, seas capaz de empatizar con las personas que lo reciben y con las personas del entorno de las que reciben ese aprendizaje. Entonces, bueno, es duro porque casi es individualizar las intervenciones, pero también disponemos de esa posibilidad porque no son tantos los alumnos con los que tenemos que intervenir al día. Supone un gran trabajo, como me dices. Y bueno, quisiera saber si llegas a conciliar bien la vida laboral con la familiar, porque esto pues supongo que no solo sea en el entorno del trabajo, sino muchas veces te lleves el trabajo a casa, entonces bueno, no sé si se puede compaginar bien. Bueno, yo te voy a decir que intento no llevármelo a casa. Intento desdoblar un poco lo que es la vida personal de la profesional. Hay veces que no es posible, pero entonces cuando no
es posible hacerlo. Lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que si vamos a trabajar, lo tenemos que hacer desde un punto de vista casi como si fuera invertir nuestro ocio y nuestro tiempo libre en esta actividad. Porque en el momento en que te lleves el trabajo a casa, intentes seguir trabajando y sea desde un punto de vista meramente productivo y que tienes que llegar a unos objetivos, si es solamente eso, va a ser un problema. Si teniendo en cuenta que tienes que llegar a esos objetivos, le coges un punto de vista en el que tú también aprendas, en el que tú también disfrutes, en el que tú también puedas encontrar nuevas alternativas a intervenciones, va a estar muchísimo más en consonancia y vas a poderlo hacer mejor. Por eso es muy importante enfocar este tipo de aprendizajes o estas nuevas maneras de intervención desde un punto de vista del ocio y del tiempo libre, porque son puntos en común y ahí a partir de ahí puedes hacer intervenciones que aunque estés en un tema de trabajo, si tú las vives como ocio y ayuda a otras personas, te puede ser, te puede ser de ayuda. Si no, es mejor desvincularlo. Y creo además que es muy importante el trabajo en equipo, ¿no? Sí, no, es fundamental. Fundamental porque a la hora de innovar, en cualquier centro educativo, las líneas de innovación pueden ser muchas, pero si se van aplicando, todo el mundo tiene que estar un poquito mm, en la misma sintonía. Si no, si uno innova hacia un lado, otro innova hacia otro, otro quiere proponer esto y otro, al final se vuelve un batiburrillo que no tiene mucho sentido. Todos pueden proponer, pero y todos se pueden aplicar todos esos pequeños cambios, pero todos al mismo tiempo. Es decir, si yo propongo algo, mi equipo que siga la misma línea, si tú propones algo, yo te voy a seguir, pero no tú propones una cosa, yo propongo otra, y vamos a ver, porque al final lo mismo pueden ser tiros hacia distintos lados. Entonces, trabajo en equipo, coordinación, reuniones, muchísima comunicación, muchísima reflexión y evaluación para poder ir sacando esas sustancias que se van sacando de las intervenciones. Y compartir muchísimo tiempo con las personas con las que estás trabajando. No solo tus compañeros de trabajo, sino con los alumnos y con sus familias. Luego es importante para que te den un feedback. ¿Qué estrategias utilizas entonces para innovar? Bueno, esto va un poco por muchos lados, ¿no? Nosotros desde la Fundación tenemos muchísima facilidad a la hora de poder visitar otros recursos. No me refiero solo a recursos en nuestra ciudad o en nuestra región. Nosotros no trabajamos con proyectos europeos y viajamos a muchos sitios donde vemos muchas iniciativas o formas de trabajo distintas. Hemos estado en Alemania, hemos estado en Italia, hemos estado en Escocia con todo el modelo del recovery. Entonces, te da un punto de vista muy amplio que luego puedes transferir. Y son esas transferencias las que nosotros vamos aplicando. Al final, muchas cosas o muchísimas cosas están casi ya inventadas. Entonces, simplemente es saber si en el contexto en el que tú estás funciona y en qué medida las puedes implementar. Si tienes los recursos, en qué intensidad las puedes implementar, con qué personas. Entonces, al final son estrategias de conocer lo que hay en otros sitios, intentarlas aplicar y ver cómo funcionan. Eh, Simplemente, o de esta manera tan difícil, que depende. Habrá gente que no tenga la posibilidad de viajar tanto y verlo para luego transferirlo. Y luego también un tema de formación continua. O sea, estar a la última en cuanto a foros educativos, nuevas tecnologías aplicadas a la educación, etcétera. Eso hay que estar permanentemente actualizado. Y más ahora que con las redes sociales y todas las plataformas que se puede obtener información, la gente está muy puesta, ¿no? De estos temas. Hay que estar a la última. Y eso también, también supone tiempo, ¿no? Supongo que consideres que además del aprendizaje específico, las personas implicadas en este proceso tienen otro tipo de aprendizaje transversal, ¿no? Ujú. ¿Te refieres a profesionales o te refieres a usuarios? Me refiero en general, porque como me comentabas antes,
En realidad este proceso es un proceso que se lleva a cabo con las familias, con los alumnos y o sea, el profesorado en general. Entonces, supongo que todos aprendáis juntos, ¿no? Unos de otros. Al final es un aprendizaje recíproco. Sí, sobre todo donde más obtienes esa sensación de aprendizaje es con las reuniones de tu equipo, ¿no? Con los comentarios, comentar cómo han visto a este chico o a esta chica, cómo ha mejorado, ha ido para atrás. Ese intercambio de información te va a dar muchas claves de qué cosas has implementado, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, y ahí vas obteniendo un aprendizaje a nivel personal, perdona, profesional. Pero también vas adquiriendo un aprendizaje personal, sobre todo con el trato con las familias y con el trato con los propios usuarios. Eso te da un tipo de aprendizaje más en el tema de relaciones, de las habilidades sociales, de qué estrategias puedes implementar, de la intuición, que creo que a medida que vas trabajando con muchas personas vas desarrollando una especie de intuición para saber de qué manera tratar a una persona a otra, leer los gestos o los microgestos de las personas cuando estás tratando con ellas. Ese aprendizaje también te lo da a la hora de ir trabajando con las personas. Es un desarrollo global. Luego también implica mucha reflexión por parte de una persona. Alguien puede estar todo el día trabajando y viendo cosas y no puede darse cuenta, porque simplemente busca llegar a unos objetivos, se cumplen y ya está. Entonces, bueno, depende un poco también de la persona, pero creo que se puede ir desarrollando y matizando y siendo cada vez más exigente con uno mismo. Muy bien, bueno. Deduzco de todo esto que merece la pena tanto sacrificio. Y Mm. bueno, me gustaría que me contaras alguna de tus experiencias en innovación educativa, alguna que recuerdes, no sé, con gran, no sé, la que Mira, recuerdes por te algo voy en a contar, especial. te voy a contar una que estamos haciendo hace poquito, que vamos a acabar el próximo miércoles. Esto es una experiencia con un grupo de personas mayores de un centro de día que están haciendo un curso de fotografía y cuando se planteó el curso de fotografía eh, se planteó de una manera un poco especial. Aquí tengo que decir que fui un poco... Oculté información a los usuarios en el hecho de que yo les he propuesto un curso de fotografía y ellos y mi principal objetivo no era que aprendieran fotografía, sino que las personas con enfermedad mental, por norma general, tienen bastante poca capacidad de actividad física y por otro lado tienen bastantes problemas de ubicación y de conocer el entorno, pues no suelen salir mucho. Entonces mi principal objetivo era que se movieran y era que pudieran conocer diversos sitios de la ciudad para en caso de hacer otras actividades tener puntos de referencia en la ciudad y decir, oye, pues hoy vamos a quedar en este punto, en este punto, en este punto. Bueno, llevamos como 3 meses haciendo el curso de fotografía y los resultados son muy buenos. Son muy buenos ya no solo porque ellos han hecho un buen trabajo en fotografía, sino porque ahora mismo son capaces de caminar unos 6 7 kilómetros sin ningún tipo de dificultad, son capaces de quedar en muchos sitios de la ciudad y como un resultado no esperado de esta actividad, al final, pues mira, ha salido un grupito que han quedado los sábados para hacer paseos y se llevan su cámara, ¿no? Y es un resultado que no teníamos. Bueno, pues esto a partir de intentar poderlo hacer, pues mira, ha salido un resultado que yo creo que es muy positivo, ¿no? Ver de qué manera a través de una actividad de aprendizaje no formal, como puede ser la fotografía, intentando desarrollar otros puntos, hemos conseguido que un grupito de 15 personas estén activas, ¿vale? Entonces, el último día yo se lo he explicado, esto de qué quería, y bueno, pues para ellos ha sido también muy gratificante el saber que han hecho todo eso, no se creían que habían caminado tanto, y bueno, pues es un ejemplo un poco pequeñito, pero bueno, es un poco la idea de intervención. Esto ha sido pues, puntualmente los miércoles por la tarde, pero bueno, de este tipo de pequeñas gotitas es de lo que nos vamos
nos vamos ayudando. Entonces animarías a innovar, me supongo, ¿no? Sí, hombre, hay que innovar siempre, aunque te estrelles. Hay que Estrellas y intentarlo. hay que intentarlo. Y sobre todo porque es como mejor se aprende, ¿eh? A la hora de intervenir, aquel profesor o educador que intervenga y lo haga siempre todo bien, al final se va a cansar de que todo le salga bien. Cuando todo te va bien, siempre hay algún, bueno, y si cambiase y si hiciera otra cosa, entonces, bueno, los que vamos haciendo cosas y nos equivocamos, tenemos como un afán de superación. Cuando lo superamos, te sientes bien y te obliga a seguirte superando, ¿no? Bueno, yo sí que animo a que la gente proponga. Muchas gracias. No sé si quieres aportar algo más. No, bueno, yo creo que Está hemos, todo. sí, ¿no? Yo creo que sí. Así que nada, agradecerte este ratito que has pasado conmigo y nada, que siga todo tan bien.